antes de explicar lo que estamos haciendo ahora, debemos explicar un poquito o haceros conocer lo que hemos hecho antes, que para nosotros, para mí es sobre todo importante, porque llevamos 20 años y parece que lo que pasa ahora es algo reciente y que estamos un poco locos, pero en realidad hay mucha trayectoria detrás. Bueno, ¿qué hicimos en el pasado? Pues empezamos siendo hijos de restauradores, carniceros, y con un abuelo pescador, que sin duda eso lo llevamos muy dentro. Y el primer contacto con la restauración fue con la creación de un bar, un pequeño bar familiar que abrió mi padre para mí y para mi hermano, en el que estuvimos poco más de un año. Y si no hubiese trabajado en este bar no habría empezado todo, ¿no? Pues me di cuenta que me gustaba este trabajo y que era lo que quería hacer. Y estos son un poquito las funciones, el aprendizaje y en el momento que me encontraba en esa época, que era el principio de todo. Pues trabajaba como camarero, por la mañana estaba con mi padre, con mi hermano, por la tarde me quedaba solo. ¿Qué aprendí? Pues el primer contacto con el cliente y me di cuenta que era lo que quería hacer. Y el momento importante es que un cliente alemán, curioso, de los primeros que llegaron a Mallorca, pues me recomendó trabajar en el restaurante que en aquel momento era el más importante, que era Tristan, un restaurante que ya tenía una estrella Michelin, y empecé ahí a trabajar como ayudante de camarero. Y ese fue un poco el año 88 cuando empezamos a trabajar pues, en restaurantes importantes que no tenía ni idea que existían. Después de 2 años de trabajar en Tristan, tuve que hacer el servicio militar. Lo pude retrasar solo 1 año, pero quise quitármelo de en medio porque me di cuenta que quería salir fuera. La brigada que había en Tristan estaba formada por alemanes en cocina e italianos en sala. Todos hablaban 5 idiomas, eran gente súper preparada y, claro, yo quería hacer lo que hacían ellos, ¿no? Que era viajar y, aparte de trabajar en sitios espectaculares, pues tener cultura. Entonces estuve primero en Alemania, después fui a Italia, donde pasé mucho tiempo y en épocas distintas. Fui de vuelta a Inglaterra, volví otra vez a Italia. Desde Italia hicimos varias consulencias con cocineros importantes como Gualtiero Marchesi, que en ese momento era quizás el padre de la nueva cocina italiana, y sus 2 discípulos más aventajados, quizás Carlo Cracco y David Oldani, fueron los que, con los que también salimos al extranjero a hacer cosas como en Bahrein y también en Japón. Y luego pues quise repetir en Japón y tener una experiencia personal y quedarme ahí 1 año. Y estuve trabajando para una compañía japonesa que tenía pues como 70 restaurantes, en su mayoría italianos, que habían sido anteriormente franceses, y en ese momento en el que me encontraba, Italia tenía su momento en Japón, y trabajé con un gran profesional que es Keiji Omori, que era un chico que también había hecho lo mismo que yo, trabajar en Italia en los distintos restaurantes. Pues las funciones, pues desde el principio empiezas desde abajo, camarero, luego acabas siendo maître, te das cuenta que con 23 años te ponen un equipo de sala en el restaurante más importante de Italia. En ese momento Gualtiero Marchesi se había desplazado a la Albereta, al campo, rodeado de viñedos, un sitio espectacular, y con 23 años tienes que liderar una plantilla de gente mayor que tú, o con tu edad, o chicos más jóvenes, y empiezas a tener contacto con la responsabilidad, que aún hasta ese momento la veía que la tenían los demás. Y luego, después de ser maître, pues acabas siendo director de alguno de los restaurantes en los que he trabajado. Y eso es un poquito con lo que te quedas durante esos años que has aprendido. Has aprendido cocina, has aprendido a tener disciplina. Cocina, porque cuando ya eres responsable en estos restaurantes, los cocineros se convierten en tus mejores amigos, o tú debes ser su mejor amigo, que tienes que vender lo que ellos crean o con lo que ellos trabajan, y si no tienes ese contacto con ellos no funciona, ¿no? La atención al cliente se vuelve de otra forma. Yo tenía una visión mucho más local,
Cada país es distinto, cada cliente es distinto. Empezamos a liderar equipos, también eso me forma bastante. Y luego aprendes técnica y de producto, porque al final para vender una cosa te lo tienen que explicar todo de cero, ¿no? Y en el momento, el resumen de ese momento, de esos 6 años que estuve, 8 años que estuve en el extranjero, pues yo me quedo con esto, ¿no? Hubo un cambio evolutivo de la restauración, pasamos de una restauración muy clásica, en los restaurantes importantes, a los restaurantes con personalidad del jefe de cocina. Ya se vuelve, yo lo he llamado ego chefs, porque ya la gente visita los restaurantes para conocer algo que hace una persona determinada. En un mismo restaurante me doy cuenta que no todas las mesas son iguales, algo que ahora sí pasa, que todo el mundo que visita los restaurantes de estos chicos que están aquí quieren que les sorprendan, van a su restaurante y pueden o no pueden valorar lo que hacen porque es un trabajo personal. En aquella época se valoraba pues muchísimas más cosas porque la gente iba pues por negocios, porque era una cena romántica o porque les sobraba el dinero y iban a este tipo de restaurantes. Pero no tenían un interés muchas veces en la comida o en el servicio, les daba igual. Y esto ha cambiado mucho ahora. Me doy cuenta, y sobre todo desde el trabajo en Italia, que equipo en un restaurante solo hay uno, que no... Antes venía de otras experiencias, Alemania, Inglaterra, donde la cocina y la sala eran 2 equipos separados y peleados y nos llevábamos muy mal, de verdad. He visto cosas que si las cuento no... de quemar a la gente a propósito, de hacer putadas muy grandes. Y esto lo cambiamos en Italia. Éramos muy jóvenes, los cocineros eran igual de jóvenes que nosotros y nos pusimos de acuerdo, empezamos a salir por las noches juntos y a decidir que o lo hacíamos todo juntos o no funcionaba. Y eso, uno de los cambios era tener los intereses comunes y compartirlo todo y a partes iguales. A partes iguales porque en esos restaurantes se generaba mucho dinero de propina y era importante compartirlo todo. Me doy cuenta que soy un poco italiano después de 7 años. Eso influye bastante en mi manera de pensar, en mi manera luego de cocinar. Y por supuesto Japón, las experiencias en Japón. Primero íbamos como profesores a enseñar lo que hacíamos en Italia y luego cuando estuve allí vi que la realidad era otra y tuve una experiencia personal, pero que ambas me marcaron mucho. Digamos que aquí pues doy finalizado, ¿no?, mi etapa en el momento de restaurantes importantes a nivel europeo. Y en el 2001 vuelvo a casa. Vuelvo súper motivado, súper crecido y creo un restaurante que en el 2001 en Palma de Mallorca era bastante extraño. Mis padres no me entendían y no supe darme cuenta que si en casa no me entienden, no me van a entender en los otros restaurantes. Hacíamos cocina de fusión, mezclábamos desde un punto de vista mediterráneo pues todo lo que habíamos aprendido en Italia, en Japón. Mi primer cocinero fue un japonés, el segundo un sueco y el tercero un italiano. Y cometí el error de hacerlo todo, de querer hacerlo todo, ser el maître, ser el camarero, hacer la limpieza por las mañanas, ser el jefe de cocina, el cocinero, el pinche, el director, ocuparme de cobrar a la gente, de llevar la contabilidad, y eso te lleva a unas conclusiones finales, ¿no? Al mismo tiempo aprendes bastante, aprendes a cocinar, te das cuenta que tus ideas las puedes llevar a cabo, te das cuenta, lo que decía antes, que no lo puedes hacer solo tú, todo. Me doy cuenta que equivocarse es aprender, sobre todo equivocarme por ser tan minoritario, hacer una oferta enfocada al mallorquín. Yo quería que mi restaurante fuese aceptado por los locales, evitaba las guías hacia los turistas, evitaba todo ese tipo de cosas que sin duda hay que tenerlas muy en cuenta. Y aprendo a diseñar la comida a la vez que diseñar el interiorismo del local. Creo que son 2 cosas que tienen que ir unidas. Después de este restaurante, que duró 3 años, me planteé que si no arrancaba lo mantendría 3 años. Hice algo atípico, que es fichar por una empresa que no tiene nada que ver con la gastronomía,
pero que en esos momentos hacen algo con gastronomía y que me parece súper interesante. Ellos utilizan la gastronomía para demostrar cómo piensa una empresa que vende zapatos, pero piensa como personas y piensa que la comida es muy importante para las personas. Entonces crean un concepto muy japonés de espíritu, pero a la vez muy mediterráneo, que se llama football, que eran unas bolas de arroz. Venía de Japón, que eran los onigiri, triangulares. Ellos le dan la forma de una bola y montan un restaurante tal vez muy avanzado a su tiempo, o montado en la ciudad que tal vez no debía ser, porque bueno, nosotros en esa época pues, nos gustaba más un bocadillo de jamón que una bola de arroz rellena de tofu, ¿no? Pero no deja de ser algo muy interesante y de lo que he aprendido muchísimo y que me siento como muy orgulloso de haber estado en ese momento ahí. Con ellos también hacemos el inicio de la gastronomía del Hotel Casa Camper, que también es bastante particular. Es uno de los primeros hoteles en el mundo en el que no cobran la comida, está todo incluido, y está la cocina abierta como una nevera de tu casa, por eso Casa Camper, donde tú puedes coger en cualquier momento comida, servirte, y por eso el nombre de Casa Camper, ¿no? Para Camper también, como director gastronómico, nos ocupamos de la sede de Camper, que creamos un comedor para el personal. Comen diariamente, digo comen porque sigue funcionando y muy bien, 100 personas. Y Son Forteza, que era como un centro de diseño que tenían ellos para los proyectos especiales, donde se diseñaba, aparte de la comida, se diseñaban también zapatos especiales o proyectos o colaboraciones especiales, ¿no? ¿Qué puedo sacar de ahí? Pues pensar que una empresa tiene una identidad corporativa o una identidad gastronómica, si lo vemos desde un punto de vista de la gastronomía. Aprendo que comer es salud, que si comes bien y regularmente bien, tu salud cambia y tu cabeza también cambia. A trabajar con presupuestos, a escandallar, a saber lo que vale todo antes de venderlo y a guardarme toda la información de los trabajos que vamos haciendo. Y así como diseñar comida e interiorismo. Repetimos que es muy importante que el interiorismo y la comida vayan de la mano. Y creo que me puedo quedar con estos momentos, que es trabajar en una estructura empresarial grande, donde hay departamentos de marketing, donde hay departamentos de relaciones públicas y comunicación, donde hay un departamento de finanzas, y que todos funcionan para tu departamento en ese momento, que era gastronomía, y aprendes un montón de cosas. Después de trabajar para Camper, decido venir a Madrid. Y aquí es donde empieza un poco todo lo que estamos haciendo ahora. Tiene también un comienzo que ahora no hacemos, que es el asesoramiento. Ahora empezamos, lo primero que hicimos fueron cenas privadas. Alquilábamos unas casas muy chulas donde hacíamos unas cenas para 8 o 10 personas. Cocinábamos al día en el mismo espacio y dábamos de comer a 8 o 10, luego fue un espacio más grande, hasta 20 personas. Y luego empezamos a trabajar el catering de una forma personalizada y únicamente personalizada. ¿Qué significa esto? Que no existían menús, no existían propuestas predeterminadas, no existían presupuestos. Primero preguntábamos quién era el cliente, qué era lo que tenía que hacer ese cliente, dónde tenía que hacerlo y qué presupuesto quería destinar a eso. Y con eso nosotros hacíamos una única propuesta y la llevábamos a cabo. Esto lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Luego empezamos ya con el tema de asesoramientos y empezamos en el 2006 a asesorar al Grupo La Musa, haciéndole todas las cartas, cambiándole un poco la imagen, dándole esa identidad gastronómica que pensábamos que necesitaban. Diseñamos un poquito los espacios técnicos. Si cambias cosas, necesitas cosas nuevas. Y también ayudamos un poquito en la decoración. El primer concepto global que hacemos para ellos se llama Young Club,
que era un restaurante clandestino que estaba en el sótano de la Musa Latina, y allí hacemos prácticamente todo. Diseñamos el interiorismo, la comida, los uniformes, un poco todo, y de ahí nace la idea de ya asociarnos con el grupo La Musa para crear un nuevo restaurante que se llamaría Cafetería HD. Se llamaría así porque ya se llamaba así desde los años 60, y eso era lo que queríamos hacer, buscar un local bonito, un local clásico, y simplemente cambiarle un poco lo que había dentro, cambiarle un poco, pues cambiarle la sonrisa al personal, porque este tipo de locales que aún perduran, pues el personal tienen ya 30, 40 años de trabajo allí, no tienen muchas ganas de atender bien, y cambiar la oferta gastronómica y ampliarla a un nuevo momento que estábamos en el 2008, cuando pensábamos que la oferta debía ser muy amplia, los horarios muy prácticos, y que el cliente pudiese decidir si quiere comer a las 5, a las 7, a las 11 o a la 1 de la noche. Y después de este restaurante asesoramos, le hicimos un cambio de imagen total a un restaurante en Lisboa que se llama Tírate ao Río, donde también le dimos una nueva identidad gastronómica, cambiándole toda la carta, la decoración, y a día de hoy sigue funcionando de forma autónoma. Ya no estamos trabajando en él, pero está trabajando muy bien. Vamos a poner unos slides de catering para que entendáis un poquito la diferencia de cosas que hacíamos. A la izquierda, las primeras 3 fotos de la izquierda era una empresa de relojera y le hicimos unas esferas. A la derecha era para Microsoft y le hicimos algo muy loco para el lanzamiento de Kinect. Para Nike hemos colaborado en muchísimas ocasiones, unos caterings deportivos inspirados en el fútbol. Para Tous, una cosa inspirada en Alicia y el País de las Maravillas, que hacíamos todo desde el atrezzo, buscábamos la vajilla, cocinábamos todo. Esto era para Marlboro, que hicimos un concepto, el briefing que nos dieron era que fuese salvaje. Entonces lo que hicimos fue encerrar la comida en jaulas, y la comida era muy bestia, eran corazones de pichón, ojos de gominola, todo fácil pero un poco bestia. Jan Club, unas imágenes también de la comida, que eran homenajes un poco a los clásicos de Madrid, a los clásicos españoles, clásicos internacionales, porque el espíritu del restaurante era un homenaje al rastro de Madrid. Luego viene HD, que aquí ya somos copropietarios, ya lo montamos juntos, como empresarios, conjuntamente, pero sigo ocupándome de todo lo relacionado con el diseño, de la comida, del interiorismo, uniformidad, un poco del concepto global. A Tírate ao Río, concepto, era un restaurante con un posicionamiento totalmente complicado, entonces la idea que vendimos es que ir a este restaurante era una aventura, y diseñamos un mapa de cómo llegar a él. Bueno, el presente quizás es a partir del 2012, cuando creamos Patrón Lunares. Patrón Lunares es un proyecto muy personal. El patrón es una persona que existió, que era mi abuelo, y era una idea que nos rondaba en la cabeza desde hacía mucho tiempo y queríamos llevarlo a cabo, no sabíamos dónde, y al mismo tiempo conocíamos la existencia de un local que era impresionante, y en el momento oportuno se juntaron las dos cosas, se liberó ese local y tenía un compañero de profesión que ambos hacíamos cosas que nos gustaban mucho, y decidimos embarcarnos en este proyecto juntos. Entonces creamos Patrón Lunares, luego hicimos Sala de Despiece en el 2013, Muta en 2014, que hace un mes y medio que está abierto, y Academia del Despiece, que abriremos en poco menos de un mes. Patrón Lunares, un poquito lo que os he explicado que he hecho para los otros locales, sigo haciendo lo mismo. ¿Y qué hemos aprendido? Pues planificación y organización.
trabajamos en 2 ciudades, hay que organizarse para poder llevarlo a cabo. En los locales que estamos haciendo decimos que metemos más de 1000 historias dentro porque entendemos que hay gente que se puede quedar con las 1000, pero me basta con que se queden con una. Es muy importante motivar a los equipos, sobre todo si vas y vienes. Y otra cosa que hemos notado en el contacto con los pescadores, con los gente del producto de la zona, es que hay que escuchar a los hombres mayores porque aunque nosotros llevemos muchos años fuera y pensemos que por el ritmo que llevamos lo sabemos todos o podemos saberlo todo, en 5 minutos una persona mayor te descoloca y te enseña un montón de cosas. Y otra cosa importante es que estos proveedores tienes que conseguirte hacerte amigo de ellos para poder trabajar de forma común. Y digamos que hasta aquí, desde el 2006 hasta este momento de Patrón Lunares, es cuando acabamos de hacer proyectos con la nostalgia. Y pasamos a algo más actual, que queríamos trabajar. Bueno, estas son unas fotos del local. La comida muy sencilla, es una cantina de pescadores, aunque no solamente hacemos cocina local, sino que también hacemos cocina de puerto, de todos los puertos nos van bien. Es un poquito homenajes que hacemos a la comida local, como el de la ensaimada helada. Esta es nuestra manera que tenemos de trabajar con el diseño. Para nosotros es fundamental que la gente quiera llevarse las cartas, quiera llevarse las tarjetas, quiera robarse los cuchillos. Si la gente lo hace es que son bonitos y los hemos diseñado bien. Y luego llegamos a este momento en Sala de Despiece, que queríamos hacer algo con la verdad, queríamos centrarnos en la verdad, pasar de la nostalgia, que era hablar de lo que pasaba antes, y tratar de traerlo a un momento más actual, pues queríamos hacer algo en la actualidad que fuese de verdad. Entonces creamos este restaurante, que más que un restaurante es un bar, es una barra de bar donde se come de pie, alguna gente puede sentarse, y donde hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que ante el mejor producto hay que ponerse elegantes, todos los chicos se han puesto y van cómodos con una corbata, es una diferencia que tenemos hacia el producto que manejamos. Hemos de motivar muy bien al personal porque tienen un trabajo muy duro por el tipo de sistema de trabajo que adaptamos. La motivación, continuamos motivando a los productores y a los proveedores, tenemos mucha relación con ellos y nos hemos dado cuenta que es fundamental que la gente interactúe con la comida y no solo con la comida, sino con las ideas que tienes. Y al final, un poquito, el trabajar continuamente con la comanda abierta no es como un restaurante normal que la gente pide una vez, consume y luego termina, pues aquí están continuamente pidiendo y eso también nos ha hecho adaptar y aprender muchas cosas. Como os decía un poquito, el momento, la verdad, la única verdad es el producto, compartir es aprender y trabajar desde un punto de vista de la innovación, pero sin pretender ser modernos. Eso es un poquito la imagen que tenemos. Este es el plato que más se consume en nuestro local, el chuletón cenital, que son simplemente 3 o 4 lonchas de carne aliñadas con tomate y una salsa de trufa y nada más. Y esto es un poco lo que más ilusión nos hace, es ver cómo la gente realmente interactúa con la comida y tiene ganas de contarlo. Y tenemos una presencia en las redes sociales muy generosa por parte de nuestros clientes. Y bueno, esto es Muta, es el último local que hemos abierto hace apenas un mes. Como veis, Muta es un concepto, es un espacio de gastronomía mutante que queremos poder adaptar todas las ideas de gastronomía. Si nos apetece hacer un restaurante americano, pues abrimos un restaurante americano. Si queremos hacer un restaurante argentino, si queremos crear un restaurante en base a un único plato y hacer un homenaje a un bocadillo de calamares, pues lo podemos hacer. Y le hemos dado una forma totalmente versátil. Seguimos un poquito haciendo las mismas funciones que en los otros restaurantes y hemos aprendido pues un poco de cosas nuevas, ¿no? Hemos adaptado nuevas formas de venta y de cobro, poniendo un kiosco donde el cliente
compra la comida antes de recibirla y la bebida. Hemos aprendido a saber delegar y, sobre todo, hemos aprendido a observar, y estamos en ello observando cómo la gente interactúa con los nuevos sistemas que estamos implantando, sobre todo con el espacio y con la comida. Ahora veréis cómo. Y en el momento que estamos es ese de no tener miedo al cambio, es decir, si hacemos algo que gusta, lo vamos a quitar en 3 meses o en 6 meses y eso no nos tiene que dar miedo. La libertad, hacer lo que queramos en cada momento, el compartir, porque queremos tener en ese espacio que nos visiten cocineros y puedan hacer pues, una noche, una cena, o traer restaurantes de las zonas de costa que en invierno cierran y poderles traer a Madrid para que se diviertan haciendo alguna especialidad. Y lo que os decía antes, si algo es bueno, no tener miedo a quitarlo, y eso debe motivarnos a hacerlo todavía mejor. El siguiente plato o el siguiente concepto debe ser todavía mejor que el que ha gustado. Estas son unas imágenes. Así es como el restaurante se presenta en modo cerrado. Son cajas, son todo cajas, y un espacio muy neutro que parece una calle o que parece una galería de arte más que un restaurante. Este espacio cambia. Este es el modelo noche o el modelo que estamos adaptando ahora en este concepto de Muta Brasil por las noches. Y las cajas se abren. Las 3 cajas centrales son donde servimos la bebida. Hay una de botillería, que es el bar, uno de cafetería, que es café, y uno que es coctelería, que ahora servimos cócteles brasileños, caipiriñas, batidas. Y las otras cajas que veis a los lados son las cajas donde se apoya la gente a comer. Ahora están todas separadas, pero queremos que la gente interactúe con ellas, y si es un grupo de 4, se cogen 2 cajas, las juntan. Si es un grupo de 6, se cogen 3 cajas, y ellos mismos son los que cambian la distribución del restaurante. Este es el modelo que usamos para el desayuno y las comidas ahora mismo, que también lo podremos usar para cenas, donde ya ponemos mesas y sillas. Y esto es un poquito la gráfica que usamos en los restaurantes para comunicar lo que se está haciendo en este momento y lo que viene en un futuro. Usamos pósters como los que veis en las calles para anunciar conciertos o espectáculos. Estas son las cartas. Ahora mismo es prácticamente fast food y tiene una imagen muy de restaurante de comida rápida. El desayuno, a mediodía hacemos un menú equilibrado, que es un plato combinado, una sopa, un postre y una bebida, y tú te lo formas con varias selecciones. Luego por la noche en Muta Brasil tenemos 10 tapas de comida brasileña y unas bebidas, una selección de bebidas brasileñas y una selección de bebidas normales complementarias. Esto es para que veáis cómo acabamos los servicios por la noche, que el restaurante cierra. Y así es como cerramos. Y bueno, esto ya es el futuro inmediato, que es lo que estamos haciendo e intentando acabar, que posiblemente saldrá a la luz en un año, que es Academia de Despiece, y que no es otra cosa que hacer algo en una mesa para 12 personas que hemos visto que ha pasado en el restaurante y que gusta mucho a la gente. Vamos a hacer una única mesa donde la gente interactúa desde el primer plato al último con la comida, y muchas de esas cosas que van a pasar en la mesa nosotros no sabemos incluso qué va a pasar, y queremos ver cómo interactúa la gente con la comida para aprender también de eso. Y esta es la última foto de la presentación, que es cómo está ahora. Ahora solo se ve esto, que es una barrera, que es un escaparate gastronómico que hemos puesto delante de la mesa. No queríamos que la mesa se viese desde la calle, y para eso lo que hemos puesto es una barrera de producto que va a cambiar. Cada 3 meses va a haber algo distinto, y se lo vamos a dejar a nuestros proveedores más importantes para que ellos hagan lo que quieran, bajo una supervisión nuestra de diseño. Y empezamos con la finca de Jiménez Barbero, que va a poner medio animal y una serie de lomos en maduración, que son productos que nosotros gastamos en el restaurante. Ya toca a ti. Vale, muchas gracias.